me say good morning, happy Sabbath. Déjenme decirles buenos días y un feliz sábado. It is truly a blessing Realmente es una bendición that each one of us are privileged to be alive. que todos estemos vivos un día más. Amen? You know, when you think about life, Cuando nosotros nos ponemos a pensar en la vida, we see how fragile is life. ustedes se dan cuenta de cuán frágil es la vida. And it is only because of God's mercy Y solamente es por la misericordia de Dios that we are still breathing the breath que of life. nosotros aún seguimos respirando. And for that we should be grateful. Y por ese asunto nosotros deberíamos ser agradecidos. Amen? Amén. Would you mind joining me as we kneel for prayer? ¿Podrían por favor unirse a nosotros en oración? Our Father in heaven, Oh Padre que estás en el cielo, this morning we kneel before you, Lord, esta mañana nos ponemos de rodillas ante ti, Señor, with a consciousness con nuestras conciencias that we owe everything to you. y conscientes de que todo te debemos a ti. Everything that we are, everything that we possess Todo lo que somos, todo lo que poseemos, belongs to you. te pertenece a ti, Señor. We dare not live, we dare not die without you. No podemos vivir ni tampoco morir sin ti, Señor. This morning we come boldly to the throne of grace, dear God, Y esta mañana valientemente nos acercamos a tu trono de gracia, Señor, with humility in our hearts, con humildad en nuestros corazones, pleading earnestly with you suplicando fervientemente contigo, Señor, for forgiveness of every sin. por el perdón de cada pecado. Not only forgiveness, Lord, No solamente por el perdón, Señor, but we are asking you for that power that will give us victory from the sin that we have asked for forgiveness. sino, Señor, queremos pedirte que nos des poder para poder vencer esos pecados y así poder tener tu perdón. Help us to truly love you, dear God. Ayúdanos a que verdaderamente podamos mostrarte nuestro amor a ti, Señor. Please Por favor, help us to fall in love with the lovely Jesus and you. ayúdanos, Señor, a poder estar enamorados de ese amoroso Jesús And may this experience y que esta experiencia deepen each moment. se profundice en nosotros cada momento, Naturally, dear God, it is not in us to love you. porque naturalmente en nosotros no está ese amor por ti, Señor. But we ask that by the way of the Holy Spirit, Pero te pedimos, Señor, para que a través de tu Santo Espíritu you will plant your love in our hearts. tú puedas plantar ese amor por ti, Señor, en nuestros corazones. Give us your heart. Danos tu corazón, Señor. And as we worship, as we study together, as we listen to your word, Y ahora que vamos a escuchar tu palabra, a estudiar juntos contigo, Señor, we ask for your Spirit pedimos, Señor, por la presencia de tu Espíritu, to guide us, para que nos guíe, to convict us, para que nos convenza, convert us, nos convierta, to make us like Jesus. nos haga cada vez más semejantes a ti. Lord, all of us in this room have been Señor. brought up with customs, Todos en este lugar estamos invadidos de nuestras costumbres, customs that the Bible calls vain customs. costumbres, lo que la Biblia llama banales. Oh God, remove them from us. Oh Dios, quita estas costumbres de nosotros, Customs that control even the way we act and think, even until this day. costumbres que nos hacen actuar y pensar hasta el día de hoy, Señor. But we ask for the customs of heaven, Pero te pedimos, Señor, que las remuevas y nos des esas costumbres celestiales, the custom of righteousness, esas costumbres de justicia, Señor, and that custom of hatred for sin. y esa costumbre de odiar al pecado de manera perfecta. Please forgive us where we have not spent much time with you this week, Lord. Por favor, Señor, perdónanos si no hemos pasado el suficiente tiempo contigo. Help us now to renew our covenant with you. Y ahora ayúdanos, Señor, a renovar nuestro pacto contigo, We are living just a few porque days estamos viviendo, ya solamente quedan pocos días, Señor, before we enter a new year. para entrar a un nuevo año.
We don't know what that year holds for us. Y no sabemos lo que nos espera el año que viene, Señor. But what we know, what we're Lo certain que about, sí sabemos y de lo que estamos that seguros the year coming will be more turbulent than this year. es que el año venidero, Señor, será más turbulento que este año que acaba de pasar, Because we are 1 year closer to eternity. porque estamos ya un año más cercanos a la eternidad, We're Señor. told that as we get Se nos ha closer, dicho que mientras más cercano estemos, the wrath of the devil increases más incrementa la ira del diablo, because he knows that he had but a short time. porque él sabe que le queda corto tiempo. But Lord, restrain the winds, Pero please. Señor, mantén, sujete esos vientos aún. Give us a little time of peace Danos un poco tiempo, un corto tiempo de paz, Señor, to finish perfection of character development para poder terminar el desarrollo de nuestros caracteres and the preaching, the finishing of the message y poder predicar finalmente el mensaje and finish the work y terminar tu obra, so we can go home with para que podamos You. irnos a casa contigo, to Señor, spend all eternity. y poder pasar toda la eternidad. In a special way, I want to pray for Leo and his family De una manera especial quiero orar por Leo y su familia, who are now experiencing some death in the family. los cuales están experimentando la muerte de un ser querido en su familia. Please encourage them, lift their spirit. Por favor, anímalos y eleva su espíritu. Even the children of this dear sister, please, Lord, Incluso los hijos de nuestros queridos hermanos, Señor. encourage them, I pray. Anímalos, Señor, te lo pido. Help them to soberly think about eternity. Ayúdales a pensar en las cosas eternas, Señor. Thank you. Gracias. In Jesus' name, En we el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Welcome to each one of you, Fatima. Welcome again. Bienvenidos a todos los hermanos. Fátima, And bienvenida. Carlos, am I right? Sí. David, David. David, welcome. bienvenido aquí esta mañana. And to all of you, and to Y a todos ustedes también, bienvenidos, queridos hermanos, y Humbertito también. Heraldo, welcome. Gerardo, Daniel, welcome to all of you, brethren. All A of you. todos ustedes, hermanos, Welcome. bienvenidos. Just a quick announcement. Quiero hacer un anuncio breve. Next week, Sabbath, I will not be here, El sábado de la siguiente semana no estaremos aquí, which is the 14th. el cual es el sábado 14 de diciembre. I will be spending all day in Pusuki. Pasaremos todo el día en Pusuquí. Amen. The following Sabbath after the 14th, which is the 21st, Y el sábado 21 de diciembre I'm inviting all of the members here to join with us in Pusuki. invitaré a todos los miembros aquí para que se nos unan en Pusuquí. As we mentioned, that we'll be meeting together. The two churches once a month will be meeting together. Y como yo mencioné anteriormente, queremos una vez al mes reunir las dos iglesias. Amen. And the last two times Pusuki came here, and so it's only fair that you guys come over to Pusuki. La última vez los chicos de la iglesia Como de dos veces Pusuquí, acá. como 2 veces vinieron aquí, pero ahora queremos hacerlos que ustedes también vayan allá. And that is fair to do so. That's just to do so. Y eso sería justo hacerlo. Amen. So prepare for that Sabbath, Entonces prepárense para ese sábado 21. and also I think we'll be having lunch over there as well. Y también creemos que va a haber almuerzo en la parte de allá, Yeah, we'll be planning between both churches. ¿sí? Ya que estamos planificando invitar a ambas iglesias. Unificar. All right, thank you very much. Muy bien. All right, no. Muchas gracias por eso. All right. I quickly want to. Usa después de. Para ir en el bus. Yeah. All right. So we look forward to have you guys over there. Anhelamos tenerlos allá, hermanos. And the following Sabbath, I will be asking Wilmer and Orlando to give the messages. Y el sábado que viene, el que no va a estar aquí el pastor, va a pedir a Wilmer y a Orlando para que sean quienes den el mensaje. Amen. So we're inviting you all to come here. Entonces inviten a aquellos nuevos a que vengan aquí. Que ellos vienen acá. Yeah, but seguro. Créame. No, seguro que ellos quieren que usted venga acá.
All right. Claro, lo que pasa es que ellos la tienen más fácil que casi hay transporte para todos. Sí, Y para allá tú sí. Yo entiendo, pero seguro. Did you invite anybody to come to service today? ¿Han invitado ustedes a alguien a que vengan acá al servicio? Remember, I've been saying to you guys, praise the Lord, praise the Lord. Alabado sea el Siga Señor. invitando, no pare. Siga nomás. Muchas gracias, Fátima, por eso. Brethren, I want to encourage you. Daniel, Bueno, yo aquí lo que tengo en el perfil, varias veces he hablado con él, invitando, porque están entre sí y no. pues siga, siga nomás. Siga nomás. Siga. Perdón, acabamos de invitar a la universidad, no, que yo tengo que yo que mi papá también se va a But siga invitando. It is important that you invite somebody. Es And- importante que ustedes inviten a And alguien even más. if you show up, you continue to invite. Incluso tienen que continuar invitándoles. Aún si no vienen, correcto. ¿Puede escuchar? Habla fuerte para él. Así es. ¿ya? One reach one for the Lord. ¿Sí? Uno por cada uno para el Señor. Amen. So please, just maybe even focus on maybe one person. Incluso enfóquense en una persona, al menos que sea una persona. Y cada semana. Una persona cada semana. Amen. And pray too. Pray when you're invited. Y cuando los inviten, oren That God move on their heart. para que Dios mueva esos corazones. compartir con todos que yo conociendo más clara de física en explicar dónde y en qué sitio está la iglesia, porque como no tenía afuera mucho. Entonces yo como punto de referencia y dejar que se vea rapidito casa es las ambulancias Santa María, acá abajito, una cuadra más arriba, al frente. Muchas gracias. We're going to be trying to get a sign to put up out here. Estamos en los planes de poner un rótulo aquí, Where so people can know exactly where the para church que la is. gente sepa exactamente en dónde está la Also, iglesia. I think if you give me the privilege, I'll put your number on there so people can Y call si you. me das permiso de poner tu número de contacto para que la gente pueda We'll llamar. also put something, a little word of invitation on the sign. Ya. Y queremos poner incluso en la parte de abajo del rótulo unas palabras de invitación That all are invited. And para if you que would like todos to se come, sientan you can invitados. reach us by this number. Sí, para que si ellos That'd be desean awesome. venir, pues puedan contactarse con el número que esté puesto en el rótulo. Amen. All right. Thank you so much. All right. Sí, muchas gracias. While we don't have any lights, sorry, you guys don't have any light here. Mientras, bueno, lastimosamente no hay luz en este sector, But I want us to study the Word of God together. pero queremos empezar con el estudio de la palabra Amen. juntos. Amén. Pardon? What? No, I'm using this Bible. I'm using this Bible. Where is your Bible? Ya acostumbré a usar dos Biblias, ¿no? All right. Let's turn over to the book of Timothy for a moment. Vamos conmigo al libro de Timoteo. 2 Timothy chapter 4. Vamos, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4. We're going to begin at verse 1. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Now, the reason why I'm sharing these verses with you, I will share them with you. La razón por la que voy a compartir estos versículos con ustedes We live in a time, es porque saben que estamos viviendo en tiempos especially in the Christian world, dentro del mundo cristiano, that we are told that in the last days, en el cual se nos ha dicho que en los últimos días, just before the second advent, justo antes de la segunda venida, that professed Christians que los cristianos que profesan ser cristianos will not desire a certain type of Bible doctrine. no desarrollarán en ellos un cierto doctrina bíblica, una cierta doctrina The bíblica. Bible says La Biblia nos that dice mankind que la will humanidad desire something else, deseará algo más, something that the Bible calls
false doctrine, algo más que la Biblia lo llama falsa doctrina or a sickly doctrine. o una doctrina enfermiza. Note what the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. Are we there at Vamos, estamos 2 en Timothy 2 de chapter Timoteo, capítulo 4, 4, beginning of verse 1? verso 1. The Bible says, I charge thee, La Biblia dice, therefore, before God and the Lord Jesus Christ. requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, Notice now, who shall judge the quick and the dead miren lo que dice, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos at his appearing and his kingdom. en su manifestación y en su reino. So notice that this text, the Quiero que noten context que el contexto what de will este follow. texto of what will follow acerca de lo que nosotros seguimos, are in the verse, what will follow sí, in the verse. The lo que following seguimos verse. en el verso. Notice the context. Noten el contexto. Verse 1 gives us the period to which this prophecy is applicable. El versículo 1 nos está diciendo el periodo de tiempo en donde esto es aplicable. It says Está diciendo that it is at the coming or just before the coming que of the es Lord. justo a la venida o antes de la venida del Señor, Because it says, I charge thee, porque ahí therefore, dice, requiero de ti, before God and the Lord Jesus Christ, pues delante de Dios who y del shall Señor judge Jesucristo, the quick or the living and the dead que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, at his appearing. en su manifestación. What is that? ¿Qué es His manifestación? second coming. Su segunda venida. Question. Pregunto, What period of earth's history will Jesus come? ¿qué periodo de la historia The second time. Jesús va a venir por segunda vez? ¿En qué periodo? At the close of time. Al cierre del tiempo. The glacier. Now, how do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Because Revelation chapter 22, Porque Apocalipsis 22, verse 11, en el versículo 11, tells us of a judgment that is occurring. nos dice que está por venir un juicio. And it is right now going on. Y está ahora sucediendo ese At juicio. the close of this period, Y al cierre de este it periodo de says, He tiempo, that is just, let him be dice, just still. aquel que sea justo, siga siendo justo. He that is holy, let him be holy still. Aquel que que es santo, santifíquese He todavía. that is unrighteous, let him be unrighteous still. Aquel que es impío, siga siendo Then impío. it says, and Y luego behold, dice, I come quickly, he aquí que yo vengo pronto and I bring my reward with me. y traigo mi galardón conmigo. So notice the last event, Noten que los últimos no, eventos, the last one that will transpire noten que el último evento que is the sucederá close of what? es el cierre de qué? Probation. De la gracia. And shortly after comes who? Y un tiempito después viene ¿quién? Cristo. And we know based on Daniel Y 8, nosotros sabemos, Daniel 8 basado en verse 14, Daniel capítulo 8, versículo 14, the Bible says, unto la Biblia nos 2,300 dice que days, después de 2300 tardes y mañanas, then shall the judgment commence. entonces el juicio iniciará. That period we mentioned sometime Ese punto de in tiempo one of our studies here. Mencionamos en estudios previos aquí That the 2,300 days or year que estas 2300, esta profecía de las 2300 tardes o años started in 457 BC. inició en el 457. And how do we know that? ¿Y cómo sabemos eso? Because the Bible says in the book of Ezra Porque la Biblia nos dice en el libro de Esdras that there was a certain decree que that hubo was to- un cierto decreto. that was to mark the beginning of this period. Este decreto era el que iba a marcar el inicio de este periodo. And the decree was to restore and to rebuild Y Jerusalem. el decreto era restaurar y reconstruir el templo de Jerusalén. And the Bible says from this Y la period, Biblia menciona que desde ese periodo you have the beginning of the 2,300 year usted prophecy. tiene el inicio de la profecía de las 2300 tardes. Amen. And this Amen. period from 457 BC Y este periodo que es desde el 457 would finish terminará in 1844. en 1844. If you begin to count from 457 BC down to 1844, you have Si 2,300. comenzó en el 457 y terminó en 1844, usted tiene 2300 años. And the Bible says that Y la Biblia dice there is a certain event that would que hay ciertos transpire eventos que sucederán at the close of this period. al cierre de este periodo. What event was that? ¿Y qué evento The es ese? text itself tells us. El texto nos está diciendo. It says, and then Dice, shall the y sanctuary be cleansed. entonces el santuario será purificado.
And the purification of the sanctuary, y la purificación del santuario, based on Leviticus the 16th chapter, basado en Levíticos 16, is dealing with the day of atonement or the day of judgment. habla con el día del juicio o el día de expiación. Is in Leviticus chapter 16 tells us También en este libro de Levíticos capítulo 16 nos tells us dice that the cleansing of the que sanctuary para la limpieza del santuario would happen on the 7th month and the 10th day. la limpieza del santuario sucederá en el séptimo día del 10º mes. The 10th day of the 7th month. Perdón, dije al revés. El 10º día del séptimo mes. Amen. That time period Ese periodo de in tiempo, our time en nuestro tiempo, is October 22nd, Sería- 1844, el 22 de octubre de 1844. when Jesus, the true high Cuando priest, Jesús, el verdadero sumo sacerdote, just like in the type, así como lo fue en el would tiempo move from the holy en donde él salió del lugar santo to the most holy al lugar santísimo. to do what work? ¿Para hacer qué The obra? Bible says to La purify Biblia dice para purificar the temple, el templo, the priest, el sacerdote the people. y al pueblo. Are you following me? Están conmigo. It was a complete cleansing Eso of fue God's una church. limpieza completa de la iglesia de Watch Cristo. it. At the close of this period, Al cierre de este periodo de tiempo, the priest would step out of the most holy place el sacerdote tendría que salir del lugar santísimo and symbolically confess the sins y of the people on the head of the de scapegoat. manera simbólica confesar los pecados del pueblo sobre la cabeza del macho cabrío. The scapegoat is a type of the devil. Ustedes saben que el macho cabrío es un ejemplo del diablo, es un tipo So del diablo. all who repent of their sins, Entonces, stay with me. todo I'm going aquel somewhere. que se arrepiente de sus pecados, When Christ finished his priestly ministry, cuando Cristo termina su ministerio he will sacerdotal, step out of the most holy él place también tendría que salir del lugar santo and he will transfer the confessed and repented sin of his people on the head of the devil. y transferir todos los pecados de su pueblo sobre la cabeza del diablo. In other words, En otras palabras, the reason why Satan have to bear our sins, la razón por la que Satanás tendría que cargar nuestros pecados those who repent and de aquellos turn, que se arrepienten, somebody have to pay for sin. alguien tiene que pagar por esos Because the Bible pecados. says that the Porque wages la of Biblia sin is dice what? que la paga del pecado es ¿qué? Death. Muerte. Are you following me? ¿Están Now conmigo? watch this now. Entonces, miren, Because he is the tempter, he's the originator of sin. porque Satanás es el que originó la tentación, el Al que sin. originó el pecado. He will have to bear the consequence. Él tendría que ser quien sufra todas las consecuencias. Because the saints would have repented and asked Jesus for forgiveness. Porque los santos se arrepintieron y fueron los que pidieron a Jesús por perdón. Amen. Amén. But the devil will have to pay Pero for el his sin diablo and for tendría the que- sin that he tempted us to commit. El diablo tendría que sufrir por su pecado y por los pecados que nos hizo hacer en darnos sus tentaciones. Those who refuse to repent Y aquellos que se rehúsen a arrepentirse will have to bear their own sin. tendrán que cargar sus propios pecados. Are you following? Están conmigo. Because they would have rejected God's provision Porque ellos habrían cleanse them from rechazado sin. la provisión que Dios les habría dado para limpieza de sus pecados. Now watch this now, seriously. Pero miren, quédense But the conmigo. Bible says Pero la that as we Biblia nos live in menciona this last que period of mientras earth's history, nosotros estamos viviendo en este último periodo de la historia de la the tierra, Bible tells us la something Biblia nos menciona algo, that's going to transpire in the Christian world. algo This que is fearful. sucederá en el mundo cristiano. So let's go back to the text now. Regresemos al texto ahora. We're still at 2 Timothy chapter 4. Seguimos en We're 2 going de to go to Timoteo verse 2 now. capítulo 4, pero ahora vamos al versículo 2. So the Bible says in verse 2, La Biblia nos dice, preach what? predica, ¿qué ¿Qué? cosa? La palabra. But notice, it didn't say preach the opinion Noten que no dice Of the predica la opinión de la iglesia or preach the belief system of the church. That's what it o says. miren, no dice predica Or dogmas. el sistema de creencia de la iglesia o predica su dogma. No Or dice eso. don't preach the manual. Dice, no prediques el manual. Don't preach what the pastor thinks No prediques la opinión del pastor or great theologians o las teorías de los grandes teólogos or doctors of divinity.
o aquellos que tienen título de doctorado en divinidad. How can you have doctor of divinity? Have mercy. ¿Cómo puede haber alguien que tenga doctorado en divinidad? Divinidad no tiene enfermedad. No necesita un doctor. That's blasphemy. Eso sería blasfemia. You follow? And all these letters, Y todas esas It didn't say cartas that. ahora, It no said, dice nada de "Preach eso. the word." Dice claramente, predica la palabra. How must it be done? ¿Y cómo tiene que The ser text eso, says, esto "Be hecho? instant in season La and out Biblia of nos season." dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Have mercy, have mercy. In other words, En otras there's no palabras, time when it is inappropriate no hay tiempo en el cual sea inapropiado to teach the word of el God. enseñar la palabra de Dios. You follow? There's some people say, no, we don't mix Christianity and your work. Hay gente que dice, no mezcles la cristiandad en tu trabajo. No, Christianity is everything. Cristiandad es todo. Christianity governs how you do Cristiano business. gobierna cómo se hace negocios. Are you following? La cristiandad Sí. gobierna todo. Christianity La cristiandad must be placed on a higher platform than anything else in this world. tiene que estar puesto en primer lugar antes que cualquier otra Why? cosa en este mundo. ¿Por qué? Because it comes from God. Porque viene de Dios. That's why one of the commandments said, "Thou Es shalt por have no eso- other gods before me." Por eso uno de los mandamientos dice, no tendrás ningún otros dioses delante de mí. God comes first. So the Bible says, Dios viene preach the word primero. in Entonces aquí season and nos out dice, of season. predica la palabra en tiempo y fuera de Watch this now, tiempo. watch this now, watch this. Mira By lo the que way, dice. afuera del tiempo also deals with a time that you're prohibited even by government to teach it. De hecho, esta palabra fuera de tiempo quiere decir que ustedes, incluso si el gobierno le prohíba, usted tiene que enseñar lo que The Dios dice. government have no business to Los tell you. gobiernos no tienen derecho en decirle Whether a you can ustedes teach the word of si God. puede o no See, enseñar la palabra that's de not, Dios. the government has passed step over its authority. Si así fuera, el gobierno estaría como supercediendo a su autoridad. Esto quiere decir que no tiene límite la palabra. Exactamente. Correcto. Watch this now. So the Mira. Bible said, preach the word Entonces la in Biblia season dice, and out of predica la season. palabra en tiempo y fuera de tiempo. You remember ¿Se acuerdan? the decree was, if you pray to any other God apart from the king in 30 days, you'll be thrown to the lion. Do you remember that? ¿Se acuerdan el decreto que decía si ustedes, what? If you pray to any other God Vaya, si in ustedes 30 oran days a apart from the king, cualquier otro Dios en 13 días que no sea el rey, then en 30 días, perdón, que no sea el rey, you'll be thrown to the lion. usted será tirado al foso de los And the leones. Bible said Y la Biblia that dice when the decree was que signed, cuando el decreto fue firmado, the Bible said Daniel la Biblia went dice que into his Daniel house, fue a su casa, opened his window, abrió su ventana, went on his knee and se prayed. arrodilló y lloró. Are you following? It was not appropriate for him to pray Entonces, to his God for a month. no era inapropiado para él orarle a su Dios durante un mes, Because he would be certain death. porque ciertamente estaría condenado a la muerte. What happened? Differently. It was not appropriate. I think you said No fue apropiado. it was not allowed. Sí, pues no era permitido. But the prophet, Pero el profeta, being accustomed teniendo costumbre de eso, in a time of peace, they were en el tiempo de paz, to spend time in prayer, pasaba tiempo en oración. in a time of crisis, Pero en un tiempo de crisis, he was still faithful. él aún se mantenía fiel. Are you listening to what I'm saying? ¿Me están escuchando lo que les You digo? see, crisis does not develop Entonces, character. la crisis no es la que desarrolla el carácter. Crisis reveal character developed La previously. crisis revela el carácter desarrollado previamente. That's why we don't Es wait por eso que for a crisis nosotros- hour to develop character. Nosotros no estamos esperando a que llegue la crisis para ir recién desarrollar el No, carácter. characters No. must be El developed carácter before, debe desarrollarse antes, whether for Christ or Satan. sea para Cristo o para When Satanás. crisis comes, characters Cuando la are revealed.
Cuando la crisis venga, se revelará el carácter formado previamente. Are you following me? ¿Me siguen? So Daniel Entonces, has Daniel. developed the characteristic of spending time with God. Daniel ya había desarrollado ese carácter de pasar tiempo de rodillas So en when a oración con decree Dios. went forth against Entonces, cuando llegó ese decreto de que se haga en contra, Daniel, for Daniel, it was easy for him to pray para Daniel era fácil mantenerse en oración, because a habit porque un hábito makes practice what? hace práctico ¿qué? Perfecto, but I mean good. Fácil. O hace perfecto el acto o lo hace fácil. Sí, ya sale I remember natural. my wife when she accepted the dress reform message. El pastor se acuerda de su esposa cuando ella aceptó el mensaje del Vestimenta. cambio de la vestimenta. When she first started, she felt like she was a pilgrim. Cuando utilizó por primera vez vestidos largos, sentía que ella se sentía como una peregrina. And she even said, you know, I even look like Ellen White. No. Me veo similar a Elena de No Juan. era fácil para ella. Pero, watch it, as she practiced it, Pero mientras más se lo hace hábito, más se and she did it practica. not because of how she feel, Y no lo hizo a causa de su she did it sentimiento based o on de the cómo se principle of the sentía. Word of God. Lo hizo basado en el principio de la palabra de Now, Dios. now Ahora, it is easy for her. para ella es fácil. By the way, it is strange for her. De hecho, ahora se vuelve raro para la esposa Are del you following? pastor No, it's natural for her to dress the way she dressed. Stay with me, stay with me. vestirse de otra manera, pero ahora se le hace fácil, pues, vestirse de la manera Because apropiada. it became a custom in her Porque life. llegó a ser ¿qué? A Una habit. costumbre, un hábito en su No, she vida. don't even think about it. Ahora ni siquiera lo piensa. She don't think that I look like a pilgrim. No, she's a pilgrim, by the way. Ya no piensen que se ve así como una peregrina en este mundo. De hecho, somos peregrinos de The Cristo. Bible says we are pilgrim and strangers. La Biblia dice que somos extraños, somos peregrinos en esta tierra. Amen. Hebrews 11. Eso está en Hebreos 11, See, looking for a city que estamos buscando por nuestra ciudad, whose maker and builder is God. cual su constructor y edificador es Dios. Amen. Amén. So watch this now. Watch it. So the Bible Entonces, tells miren us lo que la Biblia nos dice. that preach the word. Preach the word. Predicad la palabra, dice. Notice now. Miren, Verse 2 said, preach the word, instant in season, out of season, reproof, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. miren lo que dice. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Amen. In other words, En otras palabras, preach the part of the Bible that rebukes. predica la parte de la Biblia que reprende. Amen. Don't just preach a part that, No solo predica No una rebuke. parte que no reprende, you see, there are preachers porque ahora ustedes who saben que hay spend time predicadores preaching only the part que pasan tiempo predicando esas poquitas partes que es bonito. que hablan bonito, Because they don't want to be unpopular. porque no quieren llegar a ser impopulares. They want everybody to love them. Quieren que todo el mundo les caiga bien. So they hide a certain part of the word. Entonces, ocultan cierta parte de la They palabra. are not like Paul. No son como Pablo. Go with me to Acts. We're going to come back De here. hecho, Go with me to Acts chapter 20. Notice Mantengan esa parte y vengan conmigo al libro de Hechos. Acts the 20th chapter, and I want you to notice what the Bible says here. Vamos a Hechos 20 y quiero mostrarles lo que la Biblia nos Notice dice. how Paul Noten cómo Pablo was era in regards to the teaching of the word. en tema de enseñar la palabra. Let's look at verse 20. Vamos al versículo 20 del capítulo 20. The Bible says, this is Paul speaking, Este es Pablo hablando y dice, and how I kept back something. That's what he says. y como, wait, the 20, Verse 20. I'm reading. And I kept back something. dice, y como nada que os fuese útil, And which was profitable unto you. que sea útil de enseñaros, But have showed you and have taught you publicly and from house to house. y enseñaros públicamente por las casas o de casa en casa. In my Bible, En la versión de su Biblia, the first part of the sentence la says, primera parte de su and oración how dice, I kept back nothing from you.
y como si nada yo fui ante ustedes. Él dice que, mira, ¿cómo van a ayudarme? Y como no refiero a Ujú. también, Sí. es solo que él está diciendo que nada que fue útil a estas personas Are beneficial. O fue beneficioso para He ellos. keeps away from them. Les quitó. So dice tu verso. Como nada que os fuese útil, he rehuido de anunciar. A esta parte me gusta. Leo otra vez este. Como nada que os fuese útil, he rehuido de anunciar That's the y part. enseñaros públicamente. Ujú. That's the part. Yeah. No me Paul said, I did not refrain from teaching you everything. Pablo está diciendo que no se ha refrenado de enseñarles nada. No ocultó nada. Creo que yo quería comentar algo, ¿no? Porque, yo creo que cuando uno ve esto, ¿no? Por ejemplo, los hombres que predicaban el Evangelio, uno se da cuenta del compromiso que ellos sentían con Cristo, porque no solamente era de aprender y aprender y aprender, sino el compromiso que había por llevarnos a Cristo. Yo leyendo, por ejemplo, cuando la iglesia primitiva, ¿no? Como va a conocer, dice que esto fue porque los hombres menos comprometidos son una puerta para que el diablo controlara prácticamente la iglesia. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que nosotros hoy día necesitamos ser dispuestos, comprometidos y verdaderamente ver el ejemplo de Jesús, en su humillación, en su trabajo y en el compromiso que tuvo, y sobre todo a la urgencia con la que trabajó. Amén. Porque solamente de esa manera nosotros vamos a poner todo lo que tenemos para hacer la obra de Dios. Así es. Así es. Así es. Watch now. Some preachers, Miren entonces, algunos predicadores, there are certain things that are not convenient for them to teach. para ellos hay ciertas cosas que no son convenientes enseñar. So they refuse to teach the part Entonces that se are not rehusan. convenient. Se rehúsan a enseñar esas cosas que para ellos no es conveniente. Are you following me? ¿Me siguen? But notice now what Paul Pero continues to say. noten lo que Pablo continúa diciendo. Notice verse 27. Versículo 27. By the way, let's verse 26. Vamos a leer el versículo 26. Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos los hombres. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Porque Counsel no of God. he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amen. Amén. Paul says, I am Pablo pure está from the diciendo, blood of all men, Soy puro de la sangre de todos los hombres, because I have declared unto you porque yo all the les he counsel of declarado God. todo Watch it. el consejo que venía de Dios. es decir, que si yo les digo a una persona los errores que está cometiendo, mi sangre queda libre del pecado de esa persona al no haberle dicho. No Exactamente. les he dicho, perdón. Sí, exactamente. Y también con el espíritu que uno diga las cosas, ¿ya? Porque hay tiempo cuando hay gente que mira a alguien haciendo algo mal, pues su espíritu es más para Avergonzar. la persona. Si él tiene ese espíritu, entonces sangre sobre su cabeza, ¿ya? Porque tú no haces bien. El asunto es de la salvación en persona. No es para, dice, mira que tú tienes. No, ese no es el asunto. ¿Ya? Es más para salvar a una persona. para abrirle los ojos. Así es, así es. Now watch this now. Go with me now in your Bible. Vengan ahora Because conmigo en sus Biblias, Paul says that he did not Porque Pablo refuse to dice declare all the counsel of God. que él no se rehusó a dar todo el consejo de Dios. The counsel of God El consejo de Dios is found where? se halla en dónde? In the whole Bible. En toda la Biblia. From Genesis to Desde el Revelation. Génesis hasta dónde? Hasta el Apocalipsis. Watch this now, watch this now. Go with me Entonces, to the book of Ezekiel. What book are we going Vengan to? We're conmigo al coming libro back. de Ezequiel. Ezekiel. Luego regresamos a Hechos. Notice Vamos a Ezekiel Ezequiel. chapter 2. Vamos a Ezequiel capítulo 2, hermanos. What book are we turning to, ¿A Saints? qué libro vamos, hermanos santos? Ezekiel, the second chapter, and I want you to notice this. Ezequiel capítulo 2. Quiero que noten conmigo algo. The Bible says that when God called Ezekiel and said, Ezekiel, I want you to take a message to my people. Notice La what the Biblia Bible dice says. que Dios le dijo a Ezequiel, quiero que lleves un mensaje hacia mi pueblo. Y miren lo que dice. Verse 3 says, Versículo 3. And he said unto me, Son of man, Me dijo, chapter 2. chapter 2, verse 3. Sorry. Ya. Y me dijo, hijo de hombre, I send you to the children of Israel,
Yo te envío a los hijos de Israel, to a easy group of people. That's what it says. a un grupo de gente fácil. Eso dice, To a ¿A qué dice? rebellious nation dice a gente rebelde. that had rebelled against who? ¿Que se ha rebelado en contra de quién? And they and their Contra mí. fathers have transgressed against me, Dice, ellos y sus padres se han rebelado contra mí. even unto what? ¿Hasta qué día? Hasta este mismo día, dice. For they are imprudent, the children, and stiff-necked, Yo pues te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón. have mercy. Verse 5. And they, whether they will hear or whether they will forbear, Y ya sea que ellos escuchen o dejen de escuchar, for they are a rebellious house, porque son una casa rebelde, yet shall know that there hath been a prophet among you. sabrán siempre que hubo un profeta entre ellos. So God told Ezekiel, Entonces Dios le está diciendo a he said, Ezequiel, Ezekiel, I'm going to tell you the truth. le dice, Ezequiel, te voy a decir la verdad. The people that I'm sending you to be a messenger to, La gente a la que vas a llevarle el mensaje, they are very tough people. ellos son muy difíciles, They are rebellious. son gente rebelde. They rebel against me, against Se you. rebelaron contra mí y se van a rebelar contra ti. Ellos no es fácil ese grupo de personas. No son fáciles. No, watch this now. Pero But miren, notice, and God said, Ezekiel, quiero que whether noten they que will Dios le accept dice, it or sea reject it, que lo acepten o sea que lo rechacen, tell them. diles. But notice now what God said to Ezekiel now. Pero noten lo que Dios le dice ahora a Ezequiel In verse 6. en el versículo 6. And thou, son of man, Y tú, hijo de hombre, be afraid. tenles miedo. Así dice. Eso ¿Qué dice. No dice, no temas de In other words, ellos. the more rebellious they are, En otras palabras, mientras más rebeldes son, más pantalón tú necesitas salir con. ma- debe ser más firme, más In other words, valiente. the more rebellious, Mientras más rebelde, you need a more firm pantalón. necesita ajustarse los pantalones. Have mercy. Exactly. So if they increase in rebellion, you must also increase. Entonces, si ellos incrementan su rebeldía, usted también incremente esa Have firmeza. mercy. Have mercy. Watch this now. Watch this now. This is not Amen. the message, but I want to show you. I'm going somewhere with this. Voy a un punto con esto. Miren lo que dice. Watch this now. Be not afraid of them, neither be Entonces, afraid of their faces, No les tengas miedo a ellos, ni tampoco miedo de sus rostros o sus nor semblantes, their words. ni tampoco de sus In palabras. other words, Ezekiel, they're going to talk. En otras palabras, Ezequiel, ellos te van a atacar. They're going to talk about you. Van a hablar de ti. They're going to say cosas feo. Van a hablar mal de ti. Enfrente de ti. Oh, but atrás de ti. Frente a ti van a decir cosas bonitas, pero a tus espaldas van a hablar cosas feas. He said, don't take it personal. Y dijeron, no te tomes esto personal, Still preach the word. Ezequiel. Predica la palabra. Agitate. Agitate. Avanza, avanza. Have mercy. Watch this now. You continue. Continúa diciendo. It says, be not afraid of their words. Though briars and thorns be with thee, and Dice, thou dost dwell among scorpions, wow. No tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas y mores con escorpiones. be not afraid of their words, No tengas miedo de sus nor palabras, be dismayed at their looks. ni temas delante de sus rostros, Finish the text. porque ellos son casa rebelde. Watch this now. Scorpion. Scorpion cuando pica es algo fácil. Algunas es peligroso. Muere uno. He said, even though they have venom, you still preach the word. Incluso dice, así tenga ese escorpión veneno, usted predique la palabra. Amen. Amén. Watch this now. Go over to chapter 33 with me. Notice something here. ¿Sí, Ezequiel? Same Ezekiel. Ya. En el mismo libro de Ezequiel vamos al capítulo 33. Yes. Let's look at verse 30 Vamos a ver el verso 13. through 32. Also, thou son of man, the children of thy people still are talking against thee.
Did we saw that? Ezequiel 33:30, hermanos, dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, dice, Okay? ¿Qué Say, dice? Mofande, se they're still burlan, talking about you. se van a burlar de ustedes. He said, they're still talking, but Y watch this aún now. así, háblales, dice. They are talking against thee by the way, by the walls, and in the doors of the houses. Se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. And spake one to another, Y habla el uno con el otro, every one to his brother, saying, cada uno con su hermano, diciendo, Come, I pray thee, venid ahora watch this now, and hear what the word that cometh from the Lord. y oíd qué palabra viene de Jehová. It's like they're saying it mockingly. Y eso ellos lo decían de manera burlona. Let's go hear what he have to say. Ven, vamos a oír lo que él tiene que decirnos. Watch this now. Watch what you're going to see. Verse Miren lo que 31. sigue diciendo, versículo And 31. they come unto thee as a people cometh, Y vendrán a ti como viene el pueblo, and they sit before thee as my people, y estarán delante de ti como mi pueblo, and they hear thy words, y oirán tus palabras, but they will not do them. y no las podrán poner en obra, dice. He said, in other words, they have no intention to obey. En otras palabras, no tienen intención de obedecer lo que están escuchando, Watch this now. But they come every week. pero vienen cada semana, For with their mouth they show much love, porque con su boca muestran mucho amor, but their heart goeth after their covetousness. pero su corazón va en pos de su avaricia. Notice now verse 32. Noten lo que dice el versículo And 32. lo, thou art unto them as a very lovely song, Y he aquí que tú eres a ellos como un canto de amores, as one that had a pleasant voice, agradable como aquel que tiene una voz agradable and can play well on the instrument. y que toca muy bien un instrumento. For they hear thy words, Oyen tus palabras, but they what? pero ¿qué dice? No las ponen por obra. Remember in chapter 2, Acuérdense que en el God capítulo said 2 they are rebellious, dice que son una casa and they will rebelde not hear your message, y que no van a escuchar su but you mensaje, must still tell them. pero aún así debe decírselos. Have mercy. Remember, the gospel is for two things: Acuérdense, el evangelio es para dos cosas: condemnation condenación or salvation, o salvación, based on the reception. basado en cómo lo recibe la persona. Are you following me? Are you following me? ¿Están conmigo? So watch this now. Watch it. You Entonces, see, sometimes people think they are granting the preacher a favor Es por eso que mucha gente cree que le están concediendo un favor al predicador when they come and listen. cuando No, vienen y friend. escuchan. It is the No, amigo. preacher is granting you a favor. Es el predicador dándole a usted un favor o Above all, concediéndole a usted un favor. God is granting us a Y favor. de hecho, no ni siquiera el pastor, Dios le está concediendo a usted un favor al venir a escuchar sus palabras. But notice what God says now. The Pero same noten lo chapter que Dios dice 33. ahora en el mismo capítulo de Ezequiel. Notice verse 1. Again the word of the Lord came unto me, saying, Versículo 1 del capítulo 33 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Son of man, hijo de hombre, speak to the children of thy people, habla a los hijos de tu pueblo and say unto them, y diles, when I bring the sword upon the land, cuando trajere yo espada sobre la if the tierra, people of the land take a man of their course, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus and términos, set him for their watchman, y lo pusieren por atalaya, if when he said the sword cometh upon the land, y él viere venir la espada sobre la tierra, he bloweth the trumpet, y tocare and trompeta, do what? y que dice, And warn y the what? avisare a quién, al pueblo. They must do what? ¿Tiene que hacer qué? Warn the people. Watch it. Tiene que avisar Whether al they are pueblo. rebellious or Sea not, que el pueblo still sea warn them. rebelde o no, aún así debe Whether they darle la want it or advertencia. not, still tell them. Así quiera recibirla o no, debe dársela. Watch this now. Miren, For if when he said the sword come upon the land, verse 4, then whosoever heareth the sound of the trumpet cualquiera que oyere el sonido de la and trompeta take not warning, y no se apercibiere, watch it now, the sword cometh Miren lo que and dice. take him away, viniendo la espada, lo tomare, his blood shall be upon his own what? su sangre será sobre, ¿qué dice? Sobre su propia cabeza. Verse 5, Versículo 5 he dice, heard the sound of the trumpet el sonido de la trompeta and oyó took not warning, y no se his apercibió, blood shall be upon him.
su sangre será sobre él. But he that taketh warning shall deliver his soul. Mas el que se apercibiere librará su alma. Verse 6. Versículo But if 6. the watchman see the sword come, Pero si el atalaya viere venir la espada and blow not the trumpet, y no toca la and trompeta, the people be not warned, y el pueblo no se if the sword apercibiere, come and take him away in his iniquity, y viniendo la espada tomare de él a alguno, his blood will I require at the watchman's what? su sangre demandaré. ¿De quién? Del atalaya. So you see why Y ustedes The están Bible viendo said por qué. in La Biblia 2 está Timothy diciendo chapter en 4, 2 de Timoteo verse 2, capítulo 4, preach the versículo word 2 dice, predica la palabra in season a tiempo and out of season. o fuera de tiempo. Reproof, Reprende, rebuke, redarguye, how? With all long corrige. suffering, ¿Con with qué? patience, Con toda paciencia amen, and with doctrine. y con doctrina. ¿Qué quiere decir con toda paciencia? That means you have to be patient. You have to exercise exactly towards those that you're giving the message. Significa que debe ser paciente con aquellos a In los other que words, les das el you mensaje. cannot give up on the people easily. No puedes rendirte fácil con esa gente. Don't get upset with them Tampoco puedes molestarte con because they ellos, did not apparently accept what you said. porque aparentemente ellos no aceptan lo que In les other estás words, you diciendo. must continue to be a Christian. En otras palabras, tienes que continuar siguiendo ser cristiano. Exactly. So even those who reject you, come in Fatima, Incluso con aquellos que rechazan, you must continue to be Christ-like to them. tú debes seguir siendo semejante a Cristo con ellos. Amen. Never change. Come in. No cambiar. Porque la paciencia tenemos que ejercer porque la mayoría de la gente tiene una mayoría en su corazón que está en tinieblas. Exactamente. Porque muchos de ellos necesitan tiempo para poder llegar al punto donde ellos vean su pecado. Correcto. Muchas veces no voy a pasar día y noche. Entiendo. Necesito paciencia. Amen. Amén. Well, O sea, que no puede hacer las cosas personales, así es. toma las cosas personales, Exactamente. están haciendo a uno. By the way, let me show you. When Moses Déjenme decirles algo. Cuando Moisés and Aaron, y Aarón, you remember the Bible said that the people provoked Moses. ¿se acuerdan ustedes que la Biblia nos describe que la gente le estaba provocando a Moisés? They were very rebellious, always complaining. Estaban siempre quejándose de todo con Moisés. And so one day they met with difficulty. Entonces una vez se encontraron con una There's dificultad no water. en la que no había agua. They said, Moses, you brought us from Y le Egypt to dijeron, kill us. Moisés, nos sacaste de Egipto para matarnos. Now they knew that Moses was the one who brought them from Egypt. They knew that. Y ellos sabían que no fue Moisés el que los sacó de Moses Egipto. was only following the dictates Moisés of God. solamente estaba siguiendo lo que Dios le había pedido. Moses was the one who parted the water. It was Moisés God. no fue el que partió el agua, el mar y cruzaron, fue Dios. And they said, give us water, give us Y water. le dijeron a Moisés, Moisés, ahora danos agua, danos agua. Moses and Aaron said, must we fetch you water? Más what? Must we fetch you water? Must we give you water? ¿Acaso nosotros debemos darles agua? And the Bible said, Y la Biblia dice God told him que Dios le that he dijo a was él to speak to the rock this time around, que si le hubiera hablado a la roca, which represents Christ. lo cual representa a Cristo, Water would come out of the rock. el agua hubiese salido de la roca. But because, watch it now, but instead of speaking, he Pero- struck the rock. En lugar de hablarle a la roca, Moisés, ¿qué hizo? Le pegó. Because Moses and Aaron took it personal. Porque Moisés y Aarón habían tomado en personal todo lo que les And when you estaban take it diciendo. personal, it leads you to sin. Y cuando usted lo toma personal, guía en usted al pecado. Are you following? So the messenger cannot take it personal. Are you following? Entonces el mensajero no debe tomarse las cosas personales. It is better to bear the insult Es mejor cargar todos los insultos that is placed upon you, but never take que it son personal. puestos sobre usted, pero no tomárselos personal. Because when we take it personal, Porque cuando los tomamos personal, we lead us to sin. como Moisés, nos guía a pecar. You remember Samuel coming? Samuel, the prophet. Acuérdense como el profeta Samuel, When the people said, give us a king, cuando la gente le decía, danos un rey, so we can be like everybody else. para que podamos ser como todos los demás. The Bible said, God said La to him, Biblia le dijo a they él, did not reject la you. Biblia dice que Dios Samuel. le dijo a él,
No dejes que la gente te rechace. No, él dice que ellos no rechazan a ti. La gente dijo, no te está rechazando a ti. God is saying to the prophet, the people didn't reject you, they rejected me, God. Dios le dijo a Samuel, la gente no te está rechazando a ti, me está rechazando a mí, su Dios. Give them what they ask for, Dales lo que ellos te piden, but tell them the consequence of your decision. pero diles la consecuencia de su decisión. Amen. Creo que era como los versículos, ¿no? Cuando dijeron que descienda a fuego del cielo, pues no. Exactamente. Jesús dice que ese espíritu no viene. Es decir, Dios sabe qué espíritu tiene él, dice, ¿no? Ah, Cuando nos tomamos personal también, el diablo puede sembrar el odio. es por eso. Y no toma personal, nunca. All right, watch this now. Now watch this now. Go back now with me. Go back Ahora, with me quiero que regresen to 2 nuevamente Timothy conmigo chapter 4. Notice a now. segunda de Timoteo capítulo 4. This is not my topic, by the way. This is not my topic. Y de hecho, este no era el tema preparado para hoy. But while I was in there praying, this came to me. Pero mientras estaba en oración, este tema llegó a la mente del pastor. So watch this now. I want you to see this now. So we're going back to 2 Timothy chapter 4. Estamos regresando a segunda de Timoteo capítulo 4. Notice now what it says Miren lo que dice in verse 3. en el versículo 3. For the time will come Dice, porque vendrá tiempo when they will not endure what type of doctrine? cuando no sufrirán. ¿Qué tipo de doctrina dice? La Because sana when you say doctrina. something is sana, Cuando usted dice que wholesome, algo es what are you sano saying? o puro, ¿qué está diciendo? como si yo digo, mira, yo no tengo una sana salud, ¿qué diciendo yo? Exactamente. So the Bible says they will not Entonces, la endure Biblia dice- sound doctrine. No question. Que no podrán tener la sana doctrina. No. Pregunto, Is sana doctrina the opposite of unwholesome doctrine? sana doctrina es lo opuesto De un doctrina enferma? de una doctrina enferma. Sound doctrine Una sana doctrina is based on the law and the testimony. está basada en la ley y en el testimonio. And the testimony Y el testimonio is another word ajá, used for the scripture. es otra palabra, es como un sinónimo utilizado para escrituras. The Bible says to the law, La Biblia dice a la ley, the Ten Commandments. que son los 10 mandamientos. If the teaching contradicts the Ten Commandments, Si se les está enseñando en contra de los 10 or su mandamientos, doctrina contradice O su los 10 mandamientos, ¿ya? that's a false doctrine. Entonces esa doctrina es una doctrina falsa. Because all true doctrine Porque toda doctrina verdadera exalt God's Ten Commandments. exalta los 10 mandamientos de Dios. ¿Por Why? qué? Because the Bible says Porque la Biblia in dice 1 John chapter 3 en verse primera de 4, Juan capítulo for the 3 way versículo 4 that sin is the transgression of the law. dice que el pecado es transgresión de la ley. Amen. Amén. And remember this. Y quiero que se acuerden esto. The law of God, El amor de Dios, no, the law of God la ley de Dios is a standard of perfection. es el estándar de la perfección. It is a standard of right and wrong. Es el estándar de lo que es bueno y lo que es malo. Because the Bible says Porque la that Biblia nos without the dice law, que sin la ley I cannot know what sin is. no puedo saber yo qué cosa es el pecado. By the way, go with me to Romans chapter 7. De hecho, Romans vengan chapter 7. conmigo a lo que dice Romanos capítulo 7. Father in heaven, as we're getting ready to study, Lord, please, Lord, pour out Padre, your Holy que Spirit, estamos Lord. preparándonos para tu estudio, derrama tu Santo Espíritu. Oh, Señor. we need an intensity Por of the Holy favor, Spirit, dear God. necesitamos la intensidad de tu Santo Espíritu. In Jesus' name En we el nombre de thank you. Jesús te agradecemos. Amen. Watch this. Amén. So we're going to what book we're going to? ¿Qué libro dije que vamos? Romans the 7th chapter. Romanos, Notice what el the Bible capítulo says. 7. Miren lo I que la want you to Biblia understand dice. that we cannot know what sin is without the law of God. No podemos saber lo que es el pecado sin conocer la ley de Dios. So the law Entonces la ley is the primary function es el objetivo principal to tell us what right is from wrong. para decirnos lo que está bien de lo que está mal. That's why James chapter 2 Es calls por eso que en Santiago capítulo 4:2 dice, James chapter 2 Santiago capítulo 2 calls it the royal law of liberty. le llama la ley real de la libertad. It calls it a mirror. Lo llama como un espejo. What is the purpose of a mirror? ¿Cuál es el propósito de un espejo?
is to show you whether, ladies, whether your hair is put together well. mostrarle si su cabello está bien peinado. And if you start to have wrinkles, the mirror start to reveal everything. Y si usted Amen. empieza a tener ya arrugas, el espejo lo refleja. And sometimes, sometimes some people get worked up about what they're seeing. The mirror shows you your defects. Entonces, el espejo le muestra que nuestros But can the defectos. mirror remove the defect? Pero ¿acaso el espejo puede remover esa arruga? If you have something white on your face, Si and the tiene mirror algo can it remove sucio it? en la cara, ¿el espejo puede quitarlo? No, it tells No, you le dice that you need a que cleansing agent. necesita un agente And that's limpiador. why when you read Galatians Y chapter es por eso 4, cuando usted lee en Gálatas the capítulo Bible 4, said that the la purpose, the Biblia function of dice the law que la función principal de la ley, that shows us who we are, que nos muestra quiénes realmente somos, is not only to show you who you are, no solamente es para mostrarnos but quiénes somos, it is a schoolmaster, it is a teacher to bring you to Christ so you can be justified, so you can be cleansed. sino que es como una mascarilla o un camino que le lleva a Or un Cristo, maestro, o un, un eye, dice. ¿qué? Un ayo que To- le to muestra a lead you usted to Christ. el guiarles a Cristo para que So he can Cristo cleanse you. sea el que le limpia a In a usted. moment I show you the text. In a moment I show you the text. En un momento le voy a mostrar el But texto. watch this now. So Romans chapter Pero 7, miren notice lo que this. dice Romanos Verse capítulo 7, the 7. Bible says, what shall we say then? Versículo 7 dice, ¿qué diremos entonces? Is the law sin? ¿Es pecado la ley? God forbid. Dice, al contrario. Watch it now. Nay, I had not known sin, but by the law. Dice, yo no hubiera conocido el pecado si no hubiese sido por la ley. Are you following me? Except the law had said, Dice, porque no conociera la codicia except the law says, thou shalt not covet. That's right. si la ley no lo dijera. So you and I know that coveting is a Entonces- sin because of what? Usted y yo sabemos que la codicia es un pecado. ¿Por qué cosa? By the law. Porque en la ley lo dice. Are you following me? Watch this ¿Me now. entienden? Miren, Drop down now with me to verse 12. vamos ahora directo al versículo 12. Wherefore the law is holy, Dice, de manera que la ley a la verdad es santa and the commandment holy, just and good. y el mandamiento es bueno, justo y santo. Notice verse 13 now. Noten versículo 13 Was ahora. then that which is good made death unto me? Entonces, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? God forbid. Dice, en ninguna manera. Watch this now. Mira, But sin, that Pero- it might appear sin, pero el pecado, para mostrarse pecado, working death in me by that which is good, obró muerte en mí Watch now. por lo que es bueno. that sin by the commandment might become exceeding what? Wow. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser, ¿de qué manera dice pecaminoso? Dice, en sobremanera. So without the law, we don't know what sin Entonces, is. sin la ley no sabríamos lo que es el pecado. Without the law, we don't understand how grave sin is. Sin la ley no supiésemos cuán grave es el pecado. Now go with me now. I told you Vengan that the conmigo law ahora. is the standard Yo of les dije perfection. que la ley es el estándar de la perfección. Go with me to Psalm Vengan 19. Notice conmigo al this. libro de Salmo, The la 19th dirección division of 19. the Psalm. Notice this. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos? I want Salmo you to división notice the 19. 19th division. The Bible says this. Let's look at verse 7. Vamos al versículo 7. The law of the Lord is what? Dice, la ley de Jehová, ¿qué dice? Is what? Es perfecta. There's no defect in the law. No hay defectos en la ley. The law is perfect. La ley es No, pues, perfecta. Pregunto who- entonces, The Bible describes as being perfect. ¿a quién describe la Biblia como un ser perfecto? God. A Dios. Matthew chapter 5 tells us, Mateo capítulo "Be ye 5 nos perfect, dice, sed even as who?" perfectos, ¿como quién? Como vuestro Padre es perfecto. So the law here is Entonces la the ley aquí standard es of el God's estándar perfection. de la perfección de Dios. Are you following? Are you following? ¿Están conmigo? Watch this now. It Miren, continues. continúa diciendo, The law of the Lord is perfect, converting the what? la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué?
In other words, el alma. the law plays a role in En the otras conversion of palabras, souls. la ley juega un papel importante en la conversión de las almas. Amen. You see, Amen. if you don't, but the Mira, law shows us La that we ley are nos unconverted. muestra que nosotros no estamos convertidos. Then it points you to the one that can give Entonces you conversion. nos apunta a aquel que puede convertirnos. Amen. Amen. Because the law in itself cannot convert Porque you. la ley como sí misma no puede convertirle a That's not usted. the work of the law. Esa no es la The obra. law of the work of the law is to show you your defect, La obra de la ley es mostrarle a usted su show us defecto, our condition, mostrarnos nuestra and condición point us to the solution. y apuntarnos hacia la solución. Amen. Watch this Amen. now. So the text says, Entonces el texto continúa converting diciendo, the soul. convierte el alma. The testimony of the Lord is sure, making wise the who? El testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio a quién? Al sencillo. Wow. La palabra testimonio es la palabra que dice la Biblia. Thank you. It is dealing with the writings of the prophets, Está hablando de los escritos de los profetas, including the spirit of prophecy. incluyendo el espíritu de You wanted profecía. to say something? Now he was asking, what is the testimony? He said the testimony make you Ok, Orlandito estaba mencionando que qué puede ser testimonio. Decíamos que testimonio es la palabra de Dios que lo hace sabio al sencillo. and also the Y spirit of también prophecy. los escritos de los In other words, profetas it y is el the espíritu de writings of the profecía. prophets, De hecho, son los escritos de los profetas, the true prophets, de los verdaderos profetas. whether they were in biblical times or Hayan estado en tiempos bíblicos even a little after. o tiempito después. Prophets are still prophets. Profeta sigue siendo profeta, Amen. Whether they are false or true. sean falsos o verdaderos. And Jesus told us that in the last days, Y Jesús nos They dice will que be en los called días false prophets. postreros habrá falsos that means they'll profetas. be true prophets. Watch this now. Now go with me now to Galatians. What book are we turning Ahora to? quiero que vengan conmigo al libro de Gálatas. ¿A qué libro vamos, hermanos? I want to show you what is the function of one of the function of the law. Quiero mostrarles cuál es una de las principales funciones de la ley. So we're going to the book of Galatians. Galatians, and I want you to notice what the Bible says, chapter 4. Entonces quiero que vengan conmigo a ver lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, hermanos. And we're looking at, did I say 4? Ya, Chapter 3, that should be. ok, Chapter 3, ya, verse 24. ya. Vamos al libro de Gálatas capítulo 3, versículo 24. But let's read verse 22 and then verse 24. Vamos a empezar del versículo 20 y luego saltamos al 24. Versículo 22, that is. Ah, ok. 22. Vamos al versículo 22, hermanos. So the Bible says, but the scripture had conclude, notice now, I want you to pay attention now, pay attention to Quiero what que I'm about. presten atención a lo que vamos a leer. That's why I told you that sound doctrine Acuérdense que les mencioné, sana doctrina must exalt the law. debe exaltar la ley. In a moment I will show you that scripture. Y en un momento les muestro ese escrito. The law exalts the Ten Entonces, Commandments. la ley exalta a los Why? 10 mandamientos. ¿Por qué? Because the Ten Commandments Porque los 10 mandamientos are a transcript of God's character. son el transcrito del carácter de Not only Dios. just that, the Bible says in the La Psalm, Biblia nos dice in el Salmo, en el Salmo that the law of God is the foundation of God's government. que la ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios. Every government have laws, am I right? Cada gobierno tiene ley, ¿cierto? So the King of Kings, Entonces, el Rey de Reyes must also have laws debe that govern también his tener government. una ley que gobierne, que sea el fundamento de su And gobierno. his laws, which are a transcript of who God is. Y sus leyes realmente son un transcrito de quién es Dios. Amen. Amén. Is the foundation of his government. Es el fundamento de su gobierno. So watch this now. So the Bible says, Entonces la notice Biblia now, nos dice, but the scripture had concluded all under what? mas la escritura encerró todo ¿Bajo qué? bajo pecado. Dice. No, question. Pregunta, What God used to show us that we're sinners? ¿qué usó Dios para nosotros mostrarnos que somos pecadores? The law. La ley. So watch this now. But the Entonces, miren, writings of the Pero scripture dice que las escrituras de los profetas also agree with the law.
Todo eso está de acuerdo con la ley. So the scripture does not contradict the Entonces, law. la escritura no contradice a la ley. So a sound doctrine Entonces, la sana doctrina cannot contradict God's law. no puede contradecir la ley de Dios. One teaching cannot say that the law of God is nailed to the cross. Una parte de la ley no puede decir que fue Clavado en la cruz. clavada también en la cruz. Are you following? Are you following? Están conmigo. O que You know, una parte de la ley fue abolida. There are many pastors and Hay Christians, muchos pastores y don't cristianos sleep, stay with me, who said that the Ten que Commandments dicen que were los nailed 10 to the cross. mandamientos también fueron ya crucificados en la cruz But they don't really mean all 10. y que ya no No, necesitamos. they don't really mean all 10. Y realmente no significa que sean todos los 10. Cuando ellos dicen esto, no significa que ellos piensen que todo es clavado en la cruz. Solo el sábado. Correcto. And how do I know that? ¿Y cómo sabemos eso? Because they said if you steal, Porque you're ellos sinning. dicen que si tú robas, estás pecando. Where did they get that from? ¿Y de dónde sacaron eso? The Ten Commandments. De los 10 If you mandamientos. commit adultery or fornication, Si usted comete adulterio o fornicación, where did they get that from? ¿de dónde sacaron eso? The law of God. De la ley de Dios. Are you following me? ¿Me entiende? If you kill, Si usted asesina, where they get that from? ¿de dónde sacaron que es malo? The law. De la If you ley. covet, where they get that Si from? usted codicia, ¿de dónde sacaron eso? When these Protestants, when these evangelicals talking to Catholics, they said if you worship Mary, you are transgressing God's law. Pero cuando los evangélicos hablan con los testigos de Jehová y le dicen, estás adorando a María, Oh, Catholic, talk to o Catholic. católico, estás, Because Catholic, Jehovah's they don't worship Mary. estás adorando a María, estás cometiendo un pecado, Because adoración the falsa. commandment says, Porque thou el shalt mandamiento dice, make no image no te harás imagen or have other gods o tendrás otros or dioses bow down to them. o te postrarás ante ellos. But watch this now. Pero miren, So they believe that those other 9, entonces, el mantener la creencia Ellos en esos piensan- otros 9, that these commandments are still binding. dicen que estos otros 9 todavía siguen en validez. But when it comes to the fourth, Pero cuando llega el tema de hablar del They said it cuarto was nailed to the mandamiento, cross. dice que ese cuarto fue crucificado en la but in cruz. James chapter 2, stay with Pero me, en el libro de Santiago, capítulo the Bible 2, says if you break one, la Biblia dice que si quebrantamos uno, you are a transgressor of how many? somos culpables de cuántos? The todos. De todos. In total. How much commandments are in the law? ¿Cuántos mandamientos hay en la ley? One day I was talking to some people. Un día el pastor estaba hablando con algunas They personas said, no, Christ nailed the commandment to the cross. y le dijeron, no, si Cristo crucificó, los mandamientos fueron crucificados con Cristo en la cruz. So I asked a question that they couldn't answer. Entonces les pregunté algo que no pudieron responder. So they called the pastor. Así que le llamaron a su So the pastor pastor came, they related the question I presented to them. y el pastor estaba relacionado. Ellos. Ellos le presentaron la pregunta que les hice al pastor. A ellos. So watch this now. Entonces, miren, So the pastor said, oh, yes, so in his arrogance, entonces el pastor en su arrogancia, said, oh, the Ten Commandments are nailed to the cross. arrogantemente dijo, es que los 10 mandamientos ya fueron crucificados en la cruz. I can be very frank, very explicit. Y yo puedo ser muy explícito y So I franco said y to him, directo. I said, Pastor, are you a married man? Entonces yo le dije, pastor, ¿usted es un hombre casado? He said, sí. I said, Pues sí. if you come home and Le saw me having intimacy with your wife, Le dije, si usted llega a casa y alguien está teniendo no, intimidad, no alguien, yo, y el pastor está teniendo intimidad con su esposa, what would you do? ¿qué haría usted? He got upset. Me molestaría. No, he got upset with me. He Ah. didn't say that. He just got upset with me. Ok, no dijo nada, simplemente se molestó con el So pastor. I said, why are you upset? Entonces yo le vi el semblante y le dije, ¿por qué se molesta? Because you just told us that the Ten Commandments are nailed to the cross. Porque usted acaba de decirme que los 10 mandamientos ya fueron crucificados en la cruz con Cristo, ya no And one tienen of the commandments validez. says, Y uno de los mandamientos thou shalt dice, not covet your neighbor for his wife. no codiciarás la mujer de tu prójimo. If that is nailed to the cross, Si esta ley ya fue crucificada en la cruz, then nothing is wrong for me to... entonces no está nada mal que yo tenga intimidad con su esposa. Cuando yo dile a él, sus ojos afuera, Cuando ahí yo le él dije así, eso, y salí. Sí. Porque no pueden. Porque su argumento no tiene sentido. Exacto. Yo digo, el problema que ustedes tienen es con el 9 y solo el 4, que dice el cual del sábado.
Are you following me? You see, watch this. If you Entonces, watch mire. this. Stay with me. If you don't have 10 commandments, Si usted no tiene los 10 mandamientos, what is the translation of the law? ¿Cuál What es is la- sin? What is sin? ¿qué es pecado? Transgression of what? Transgresión de The la ley, question, ¿cierto? when God sent a preacher to preach, what must he preach? Cuando Dios le dice a un predicador, predica, ¿qué What must tendría he que preach? predicar? He must preach repentance. Debe predicar arrepentimiento. Repentance from what? ¿Arrepentimiento de qué? Sin. Del pecado cometido. Are you following? Are you following? ¿Están See, conmigo? so watch this now. So if there's no Entonces, law, mire, si no hubiese ley, there's no need no hubiese necesidad for the gospel. del evangelio. What is the good news? What is the gospel? ¿Cuál es el evangelio? The good news that Jesus come to save sinners. Las buenas nuevas de que Jesús viene a salvar pecadores. From what? ¿A salvar de qué? From sin. So watch Del it now. pecado. So if there's no commandment, Entonces, si no hubiese because the Bible mandamientos, says in Romans porque la Biblia chapter dice en 4 el libro de that Romanos, where there's capítulo no 4, law, que donde no hay ley, there's no sin. no hay pecado. Are you following me? Are you following me? ¿Están conmigo? So watch it. If there's no law, Entonces, si no hay ley, there's no need for a gospel. no hay necesidad de un evangelio. If there's no need for a Si gospel, no hay necesidad del evangelio, there's no need for a church. entonces No, no hay there's no need necesidad, for a preacher. no hay necesidad para un predicador. If there's no need for a preacher, Si no hay necesidad de un predicador, there's no need for a church. no hay necesidad de tener una iglesia. Are you following? So you see the absurdity of this idea that God's law is nailed to the cross. Es algo absurdo esta idea de que los 10 mandamientos fueron crucificados No por Cristo sin. en la cruz. No law, No hay ley, no sin. no hay pecado. If there's no sin, there's no need for Si gospel. no hay pecado, entonces no hay necesidad para If un there's no evangelio. need for what? If there's no need for gospel, there's no need for Jesus Y si no hay necesidad de un evangelio, entonces no hay necesidad de un Jesús or muerto de Jesús. o de una Because he crucifixión. died to save man from what? Porque Él murió para salvar a la humanidad de qué? Pecado. Del So pecado. there's no need what? No law, Entonces no la sin, gente dice no hay ley, no gospel, no hay ley, no no hay pecado, Jesus, no hay no need evangelio, for pastor, no hay no need Jesús. for a church. no hay necesidad de un pastor, no hay necesidad de iglesia. Are you following? Because nobody are no sinners. Porque entonces nadie sería pecador. Because there's no law. Porque ellos dicen que no hay ley. Are you following? Están So watch this conmigo. now. So the Bible says here. Entonces la am I Biblia making nos sense? está Am I making sense? Are you Estamos understanding what I'm hablando saying? con sentido común. Watch this now. Father in heaven, please, Lord. Padre que estás en el cielo, por Oh, favor, we Señor, plead for that anointing, Lord. suplicamos por esa unción de tu Espíritu Santo, To give us clarity and conviction, para que Lord, nos des convicción y claridad en nuestra as we mente, study the scriptures. mientras Please, Lord. estudiamos tu Escritura. In Jesus' En name, el we pray. nombre de Amen. Jesús oramos. Amén. Amen. Watch this now. So the Bible says here, Miren, verse la Biblia 22, dice, but the scripture had concluded all under sin. which verse? Verse 22 Ay, ok. of Galatians chapter 3. Ya. Repeat the Gálatas verse with them capítulo again. 3, versículo 22 dice, mas la Escritura encerró todo bajo pecado. Watch this now. We're going to close up here. But watch this with this text. Miren lo que dice el texto. That the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Wow. Para que la promesa por la fe de Jesucristo fue dada a los que creen. Now notice now what of the function of the Ahora, law. quiero que noten cuál es In el the plan objetivo of principal de redemption. la ley. Es el plan de In the redención. plan of redemption. In the En plan. el plan de redención, Verse 24 says, wherefore versículo 24 dice, the de law tal was our manera schoolmaster. que la ley fue nuestro ayo, nuestro maestro. Notice now, for what purpose? ¿Con qué To propósito dice? bring us unto who? Para traernos a quién? For what purpose? Cristo. ¿Con qué motivo? Notice the verse says, that we might be justified by what? Para que fuésemos justificados, ¿por qué? In other words, that we might be pardoned and made Entonces, righteous. en otras palabras, para ser perdonados y ser hechos justos. So the law leads us to who? Entonces, la ley, ¿a quién nos guía? Jesús. Question. Jesús. Pregunto entonces, When I was a boy, él les va a contar algo. Cuando el pastor era un niño, I was sent to school. el pastor fue enviado a la escuela. Now question, could I teach myself? ¿Puedo yo enseñarme a mí mismo? Pregunto, Who then teach in a school? ¿quiénes enseñan en las escuelas? So watch this now. When I went to school, I needed a maestro. Am I right? Entonces, cuando el pastor fue a la escuela, necesitaba de un maestro, ¿sí o no? Amen? My generation needed a teacher to teach us how to read and write. La generación del pastor necesitaba un maestro que les enseñe qué cosa está bien y qué está mal. Now question, Pregunto, when my generation finished school,
Cuando la generación del pastor terminó la escuela, does that mean there's no need for teachers anymore? ¿significa que ya no se necesita más maestros? Are you with me? Are you with me? ¿Están conmigo entonces? There's always a need for what? Siempre hay Teachers. necesidad de un maestro As long as life lasts. mientras continúe la vida. Because children are being Porque born los daily, niños- hourly. What? Children are being born daily, Ok. hourly. Porque los niños incluso nacen cada momento And those children must be taught. y esos niños tienen que ser enseñados. Amen. Therefore, there's Por need lo for who? tanto, hay Teachers. necesidad de ¿qué? De maestros. So question. Entonces la So because pregunta I am es, saved ahora, digamos que soy salvo by accepting Christ, al aceptar Cristo. a Cristo. a question. Pregunto, Does that mean now that because Christ came and saved me, ¿significa eso de que porque Cristo I'm vino y asking, me does salvó, this mean because Christ came and saved me that we don't need the law? ahora, porque Cristo vino a salvarme, ¿significa eso de que yo ya no necesito la ley? Because I become a Christian? Porque llegué a ser cristiano. No. Are there other people that need to become Christians? Hay gente que todavía le falta llegar a ser cristiano. Yes. Sí. So there is need for God's Entonces, law. hay necesidad para mantener la ley. By the way, in Psalm De hecho, 119, en la división 119 the de Bible Salmos, says la Biblia that God's dice law que la ley de Dios is eternal. es eterna. When something is eternal, what does that mean? Cuando se dice que algo es eterno, ¿qué significa? Que dura Why? para siempre. Because God ¿Por qué? himself is Porque eternal. Dios mismo es eterno And his law y sus is a leyes transcript, is a picture, a copy, a photo son un of who God is. transcrito, un reflejo, una foto de quién Dios es. Si cuando tú tomas una foto de ese negrito, mira, si yo, así como ustedes miran, no hay pelo acá, ¿no? Si tiene una foto ahí, usted le coloca pelo cuando no hay. Esa es una verdadera representación del negrito. Sí, tiene mi cara o tiene mi piel blanco. Es un verdadero representante. No, porque yo no soy blanco, yo soy negro. Negro en todo lado, full negro. Sangre, todo negro. Watch this friend, tell you something. Miren No, amigos, 10 quiero llegar a commandments un punto con esto. Los 10 mandamientos are a perfect reflection. es un reflejo perfecto So what is now? de Dios. So sound doctrine Entonces la sana doctrina must exalt that which Debe- is holy, that debe which is good. exaltar aquello que es bueno, aquello que es Remember, santo. I showed you Acuérdense que yo les mostré in Romans 7 en el libro de Romanos Verse capítulo 12, 7 versículo Paul 12 says en donde that the Pablo dice commandment is holy, que los mandamientos son santos, it is what is good. son buenos. No question. If something is good, what does that mean? Pregunto, si algo es bueno, ¿qué quiere decir? If it is holy, Y si es que algo es santo, does it have a defect? ¿eso quiere decir que tiene defecto? No. So watch this. No. Would God nail Ahora, his perfect law to the cross? pregunto, His character to the cross? ¿Dios crucificaría su carácter perfecto en la cruz? No, friends. No, But people trying to get around pero la obeying gente está God's fourth intentando commandment, obedecer el cuarto mandamiento they make excuse. y ponen excusas. They invent doctrines Se están inventando doctrinas that are not sound doctrine. que no son sana doctrina. They say, no, Jesus changed the commandments. Están diciendo, no, Jesús cambió los mandamientos. Not all 10, but the fourth. No todos los 10, solo el cuarto. And his resurrection Y es que en su resurrección initiated a new Christian Sabbath. inició el nuevo sábado cristiano. But watch it. The early church, were they Christians? La iglesia primitiva, ¿eran cristianos? Yes. By Sí. the way, it was in Antioch De hecho, fue en Antioquía that they were first called Christians, donde fueron primeramente llamados cristianos. meaning to be like Eso Christ. significaba ser semejante a The Cristo. question, what was Christ's custom in regard to the day of worship? Pregunto, ¿cuál era la costumbre de Cristo en adoración? In the day, En el día de adoración. the Bible says in Luke La Biblia dice que en Lucas 4, En Lucas 4, Jesus, as Jesús, his custom was, como era su costumbre, went into the synagogue on the Sabbath days iba a la sinagoga en los sábados and preached. y predicaba. Are you following?
So the Christian, watch this now. Entonces, los When you read the cristianos, book of Acts, cuando usted lee el libro de Hechos, the Bible says la Biblia dice that they kept not the first day, que ellos guardaron no el primer día, but they kept the sino guardaron el seventh day séptimo Sabbath. día, el sábado. Are you following me? ¿Están conmigo? Remember, Christians Acuérdense, los means to be cristianos like Christ. significa ser semejante a Cristo. So all Christians must follow the teaching of the Bible in regards to Christ's attitude in regards to the Ten Commandments. Are you with me? Entonces, los cristianos tenían que seguir el ejemplo de Cristo en temas de, In regards to the keeping of the law. sí, en temas de guardar la ley, All 10. todos los 10 mandamientos. Listen to the words of Jesus now. Listen to the words of Quiero Jesus. que noten las palabras de Matthew chapter Jesús. 5. Go with me. Mateo Matthew the 5th capítulo chapter. 5. We're beginning at verse 17. Notice what the Bible says. These are the words of Jesus, by the way. Notice Mateo what it says. 5:25. Noten las The palabras Bible de says Jesús. here, La Biblia dice aquí, think not. Think not that I am come to destroy the law or the prophet or the testimony. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. I didn't come here to change, to remove the Ten Commandments, to Dice, nail them to the cross. no vine a remover los mandamientos ni a By the way, crucificarlos en la cruz. Jesus said this De before hecho, he died on the cross. Jesús dijo esto antes de morir en la cruz. So he said, I'm going to the cross, but not to nail them to the cross. Entonces dijo, yo voy a la cruz, pero no voy a crucificar los mandamientos. I am not come. He said, don't think that I'm come to Dice, destroy the law no, or the prophet. no crean que yo vine aquí para destruir la ley o lo que los profetas escribieron. So what was his, what he came to do then? Entonces, ¿para qué vino? Well, the rest of the text then. El texto nos dice, Watch what he said now. Miren lo que Verse 18. For verily I say unto you, dice, porque de cierto os digo, el till versículo heaven and 18, earth pass, que hasta que pasen el cielo y la tierra, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, till all be what? hasta que todo sea cumplido. Now question, is the heaven still above us? Pregunto, ¿el cielo sigue sobre nosotros? Is the earth still beneath our feet? ¿Estamos sobre la tierra? So the law continues Entonces to la be ley binding. continúa vigente. Watch this now. Verse Mire. 19 now. Versículo Notice 19. what Jesus said about preachers who teach that the law does not exist. Notice what he said. Noten lo que la Jesús And we mismo close with dice this. acerca de los predicadores que no predican la verdad. Whosoever therefore shall break one of these least commandments De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, and shall teach men so, muy pequeños, y así enseñare a los hombres, he shall be called the least in the kingdom of heaven. muy pequeño será llamado en el reino de los But cielos. whosoever shall do and teach them, Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, the same shall be called great in the kingdom of heaven. este será llamado grande en el reino de los cielos. In other words, those who En teach otras that palabras, one of God's commandments or all of them are nailed to the cross, the Bible says, aquellos que enseñan que los 10 mandamientos fueron crucificados en la cruz, la Biblia dice, Christ himself said, Cristo mismo está diciendo, in heaven, en el cielo, that person is considered as nothing. esa persona será considerada como nada. But those who teach it, Pero aquellos que enseñan they are considered as great. son By heaven. considerados como grandes en el cielo. And remember, the last book of the Bible, But also the last book of the Bible, said who teaches. huh? Exactly, who teaches that there's, exactly. Okay, but continue. Yeah. So watch this now. And the last book of the Bible, Entonces, miren, en la parte final de la Biblia, the last book, Revelation, el último libro de la Biblia, the last Apocalipsis, chapter, el último capítulo, verse 14 says, versículo 14 dice, Blessed are they that do his commandments. bienaventurado aquel que hace los o que cumple los Or mandamientos guarda sus commandments. o guarda los mandamientos, That they may have right para que así puedan tener derecho, to enter into the gates, para que entre por las puertas into the city, a la ciudad and may eat from the tree of y life. pueda comer del árbol de la vida. So notice that the Bible Entonces quiero que closes noten que la Biblia cierra with the importance of the Ten Commandments. con la importancia de los 10 mandamientos. So friends, watch this. Así que amigos, miren,
Sound doctrine La sana doctrina must exalt the law of God debe exaltar la ley de Dios and point men, y apuntar a los Christ, hombres the hacia Savior. Cristo, el Salvador, showing men that of mostrando a los ourselves we hombres cannot keep a que perfect por law. nosotros mismos no podemos guardar una ley perfecta, So it requires the help sino que of a requiere perfect la being ayuda de un ser perfecto to help us to keep a perfect para law, ayudarnos a guardar de manera perfecta una ley, but never put down God's commandment pero nunca poner por or debajo make los mandamientos excuse or de make Dios. excuses for our sins. Todo lo que hacemos es poner excusas por nuestros We pecados. should not make excuses Y for no our sins, deberíamos poner excusas, because excuse, the Bible says porque la Biblia describe a la that excusa those who fail to confess and repent como aquellos que fallan en confesar y arrepentirse will not enter God's kingdom. no entrarán al reino de But Dios. those who confess Pero aquellos que confiesan and forsake y se apartan shall have mercy. hallarán misericordia. Amen. Amén. I want to have a word of prayer. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en el cielo, we all confess that by the law we have all sinned. todos confesamos de que por tu ley todos hemos pecado. The law did not cause us to sin, but it shows us that we have transgressed. La ley no es la que nos condena, Señor, sino que nos muestra lo que nosotros hemos transgredido. And the law does not lead us to sin. Y la ley no es la que nos guía a pecar, No, the law leads us to Jesus to save us sino from que sin. la ley nos guía a Jesús, el quien nos libra del pecado. We all, like Paul says, have all, Nosotros somos todos, como Pablo dice, have all come short of the glory of God. que estamos Destitute. destituidos de la gloria de Dios. We are destitute of His character. Estamos destituidos de su carácter. Please restore in all of us Por favor, Señor, restaura eso en nosotros, your character tu carácter, and make us perfect. y haznos perfectos. As we take a break Y ahora que vamos a tomar el descanso, and we come back to the second service, y al regresar al segundo servicio, help us not to take a break from you. ayúdanos a no apartarnos de ti. Help us to meditate on what we have just studied. Ayúdanos a meditar en lo que acabamos de estudiar. Thank you. Gracias. In Jesus' name En we el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.